Queridos radioescuchas, hoy voy a contarles la historia de Xochitl y Fernando. Es una historia que nace de la tierra, del sudor de manos curtidas y del silencio cargado de palabras no dichas. Una historia en la que el destino no llegó suavemente, sino como el viento del Golfo, fuerte y sin aviso. Dos seres completamente diferentes, separados por la riqueza, por la sangre, por mundos que jamás deberían cruzarse, y aún así, algo más grande que la razón, más grande que el orgullo, más grande que el miedo, los puso en el mismo camino. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocar algo que ustedes llevan dentro del pecho. El estado de Oaxaca, en el sur de México, guarda una belleza que no grita, sino que susurra. Los agaves crecen firmes, ancestrales, con pencas que parecen brazos esculpidos por el tiempo y por las secas. Las bardas de piedra de cantera dividen los cerros en silencio, como fronteras trazadas por abuelos que ya no existen. El olor de la tierra calentada por el sol de agosto se eleva lento, mezclándose con el aroma del maguey que se mece con el viento. Allí el tiempo parece más lento, como si la propia tierra supiera que algunas historias necesitan espacio para respirar. Y fue en esa tierra, entre campos de agaves centenarios y horizontes dorados, donde comenzó la historia de Xochitl. Xochitl se despertaba antes que el sol, como había hecho toda su vida, como había hecho su madre, y la madre de su madre antes que ella. Se calzaba los botines de cuero aún húmedos del día anterior, y caminaba por las veredas de tierra roja sin necesitar mirar sus pies. Conocía cada piedra, cada raíz expuesta, cada curva del camino que llevaba hasta el corazón del campo de agaves. Allí, entre los magueyes más antiguos del rancho, se detenía, respiraba hondo y sentía que pertenecía a ese lugar, de un modo que las palabras no podían explicar. El rancho no era solo tierra y producción de mezcal, era la memoria de la familia, el nombre del abuelo grabado en la corteza del enorme ahuehuete, eran las historias contadas junto al fogón en los inviernos fríos. Perder esa tierra sería para Xochitl como perder una parte de sí misma que no podría recuperarse. Pero la tierra amada raramente es suficiente para pagar deudas antiguas, y Xochitl lo sabía mejor que nadie. Su padre había contraído deudas en los últimos años de su vida, años de cosechas débiles y precios injustos pagados por los coyotes de la ciudad. Tras la muerte de él, Xochitl heredó no solo el rancho y los agaves, sino también el peso invisible de aquellas obligaciones financieras. Había intentado negociar, había trabajado el doble durante la última jima, había vendido parte de la producción de mezcal por un precio inferior al que merecía, pero los números no cedían, y los prestamistas de la ciudad comenzaban a aparecer con una frecuencia que le helaba el estómago. Ella ocultaba la preocupación durante el día, pero por la noche, cuando el silencio de los cerros descendía sobre la casa, el peso de esas deudas le impedía dormir. Doña Carmen, la vecina más cercana, había llegado una tarde cargando tlayudas y malas noticias al mismo tiempo. Dijo con la voz baja de quien teme que las palabras se dispersen con el viento: «Xochitl, dicen en el pueblo que un ricachón anda comprando tierras por acá». Xochitl siguió limpiando una piña de maguey, sin levantar los ojos, respondiendo solo con un gesto de cabeza. Pero por dentro algo se contrajo. Un miedo viejo y conocido que reconoció de inmediato, el miedo de perder lo que era suyo. Doña Carmen añadió: «Dicen que no hace preguntas, que paga lo que se debe y que no acepta un no por respuesta». Xochitl dejó caer el machete con más fuerza de la necesaria y dijo: «Pues que venga, porque esta tierra no está en venta». Esa noche caminó hasta el ahuehuete más viejo del rancho, aquel que el abuelo llamaba el guardián, porque era el más ancho y el más torcido de todos.
El tronco tenía el grosor de 2 hombres abrazados, y la corteza era gris como piedra antigua, llena de grietas que guardaban sombra incluso a pleno día. Xochitl apoyó la palma de la mano en ese tronco y se quedó así durante un largo momento, sintiendo la aspereza de la corteza contra la piel. El viento del Golfo llegaba suave a esa hora, trayendo un olor a tierra mojada que ella nunca había logrado describir con palabras. Dijo en voz baja, casi susurrando al árbol: «No voy a dejar que te lleven, no voy a dejar que se los lleven a ninguno de ustedes». El árbol no respondió, claro, pero las hojas temblaron con el viento, y para Xochitl, en ese momento, eso fue suficiente. Fernando llegó a Oaxaca una mañana de octubre, cuando la jima aún perfumaba el aire con una intensidad casi insoportable de belleza. Vino en una camioneta negra, de lujo, conducida por un chofer tan disciplinado como su propio dueño. Su asistente, un hombre delgado llamado Ernesto, llevaba un portafolio de piel bajo el brazo y un mapa de la región doblado con precisión. Fernando bajó de la camioneta y miró alrededor con los ojos de quien calcula antes de admirar, examinando el terreno, la calidad de los agaves, la inclinación de los cerros. Era un hombre alto, de hombros anchos y una postura que no necesitaba título para demostrar autoridad. La autoridad estaba en la forma en que ocupaba el espacio. Ernesto le señaló la propiedad de Xochitl en el mapa y dijo con voz neutra: «Este es el último rancho que nos falta para cerrar el proyecto del lado este, ingeniero». Fernando había comprado propiedades en otras regiones de México antes, y aquel proceso siempre había seguido el mismo orden previsible y eficiente. Llegaba, evaluaba, ofrecía un precio justo y la gente aceptaba, porque el nombre de la familia Rivera llevaba un peso que pocos se atrevían a cuestionar. No era cruel, era simplemente preciso, y creía que la precisión era suficiente para conducir cualquier negocio con dignidad. Los sentimientos, había aprendido temprano, eran variables impredecibles que complicaban decisiones que deberían ser simples. Así que había aprendido a dejar los sentimientos de lado, a encerrarlos en un lugar donde no interfirieran con la claridad del razonamiento. Y hacía años que esa estrategia funcionaba, años en los que la frialdad lo había protegido de algo que prefería no nombrar. Cuando la camioneta se detuvo frente a la tranquera de madera del rancho de Xochitl, percibió que la propiedad era más pequeña de lo que imaginaba, pero que había un orden en la disposición de los agaves que revelaba cuidado. Las plantas estaban bien atendidas, los caminos entre ellas limpios y las piedras de las bardas habían sido recolocadas donde el tiempo las había derribado. Alguien amaba ese lugar, y Fernando era lo bastante experimentado como para reconocer la diferencia entre una tierra simplemente habitada y una tierra verdaderamente cuidada. Ernesto dijo, consultando los documentos: «La propietaria es una mujer, señor. Se quedó con el rancho después de la muerte del padre, hace unos 2 años». Fernando no respondió de inmediato. Su mirada recorrió las hileras de agaves que subían suavemente por el cerro hasta desaparecer en el azul del horizonte. Dijo finalmente, con la voz calmada, de quien ya ha tomado una decisión antes de tener todos los hechos: «Vamos a entrar». Xochitl estaba en el campo cuando escuchó el motor de la camioneta, y algo dentro de ella supo inmediatamente quién había llegado antes de que sus ojos lo confirmaran. No corrió, no se arregló, no se limpió la tierra de las manos con ninguna prisa especial. Caminó hasta la tranquera con el mismo paso firme con el que caminaba entre sus agaves, llevando consigo la dignidad de quien está en su propio territorio. Cuando vio al hombre alto de pie frente a la tranquera, lo evaluó con los ojos acostumbrados a examinar lo que es real y no lo que es aparente.
Era rico. Eso era evidente en cada detalle de la ropa y de la camioneta, pero había algo en sus ojos, una reserva cuidadosa que no logró leer de inmediato. Dijo sin sonreír, pero sin hostilidad: «Usted debe ser el hombre que anda comprando tierras en la región. Esta propiedad no está en venta». Fernando miró a esa mujer y notó lo que no estaba en el informe de Ernesto. Ella no estaba intimidada por él, lo cual ya era lo suficientemente inusual como para despertar su atención. Sus manos tenían tierra en los pliegues de los dedos y no las escondía. Las mantenía a los lados del cuerpo con la naturalidad de quien no ve motivo para ocultar su propio trabajo. Sus ojos eran oscuros y directos, sin la sumisión que él solía encontrar cuando llegaba a propiedades más pequeñas como aquella. Dijo con la cortesía fría que usaba como escudo: «Mi nombre es Fernando Rivera y escuché lo que usted dijo sobre la propiedad». Luego hizo una breve pausa y añadió: «Pero me gustaría conocerla antes de aceptar esa respuesta como definitiva». Xochitl cruzó los brazos y se quedó quieta, considerando esa respuesta por un momento. Había algo diferente en ese hombre que aún no había logrado clasificar. No había intentado intimidarla. Había pedido conocer el rancho y por más que desconfiara, también había algo en su naturaleza que no podía rechazar la oportunidad de mostrar lo que amaba a alguien que aún no había comprendido su valor. Dijo con un breve movimiento de cabeza: «Puede pasar, pero le voy a enseñar el rancho a mi manera. Y usted va a escuchar lo que yo tenga que decir». Fernando inclinó ligeramente la cabeza, no como sumisión, sino como reconocimiento de una condición que él consideró, en ese momento, perfectamente razonable. Y así, caminaron juntos por primera vez entre los antiguos agaves, dos mundos completamente separados, avanzando por el mismo camino de tierra roja. Xochitl guió a Fernando por el campo con palabras que no eran solo explicaciones, eran historias. Se detuvo frente a un maguey enorme y dijo: «Este lo sembró mi bisabuelo cuando llegó aquí desde la sierra. Él decía que sembraba un maguey por cada hijo que pensaba tener». Fernando miró la planta y luego a ella, y en su expresión había algo que ella no esperaba encontrar: una atención genuina. Continuó caminando y fue explicando cómo la posición de los cerros protegía a las plantas del viento más fuerte que venía del este, cómo la calidad del suelo le daba al mezcal producido allí un sabor por el que los compradores de la ciudad pagaban un precio especial. Era un conocimiento profundo, técnico y emocional al mismo tiempo. La voz de alguien que había crecido escuchando y observando y que había transformado todo eso en sabiduría propia. Fernando caminaba a su lado en silencio, y ella percibió que él no estaba solo tolerando la explicación, estaba realmente prestando atención. Se detuvieron en un punto alto del cerro, desde donde era posible ver toda la extensión del rancho, las hileras de agaves descendiendo hasta el valle, y las bardas de piedra trazando líneas suaves por el paisaje. El viento del Golfo llegó en ese momento con una fuerza suave, moviendo las pencas de los agaves de un lado a otro en olas lentas e hipnóticas. Fernando se quedó mirando durante un instante que pareció más largo de lo que era, y Xochitl, que había hecho esa subida muchas veces, lo miró a él en lugar de mirar el paisaje. Había algo en su rostro que ella no había visto hasta entonces. Una relajación sutil de los músculos de la mandíbula, una respiración un poco más profunda. Dijo, sin apartar los ojos del horizonte: «Ya entiendo por qué dijo que no está en venta». Era una frase simple, pero Xochitl sintió algo en la manera en que la pronunció. No era una concesión, era un reconocimiento honesto. Bajaron el cerro en silencio, y el silencio entre ellos no era incómodo, lo que sorprendió a Xochitl.
Había esperado arrogancia o impaciencia, las características que solían acompañar a los hombres ricos que llegaban a propiedades más pequeñas con dinero en el bolsillo y prisa en el corazón. Pero Fernando caminaba con una calma que parecía genuina, sus ojos moviéndose por el paisaje con un interés que ella aún intentaba comprender. Cuando llegaron de nuevo a la entrada del rancho, él se volvió hacia ella y dijo: «Me gustaría regresar mañana, si usted me lo permite, para conversar sobre la situación financiera de la propiedad». Xochitl lo miró por un momento, buscando alguna señal de manipulación en esa propuesta, pero encontró solo la seriedad directa de alguien que había decidido ser honesto. Dijo: «Puede volver». Y cuando la camioneta partió por el camino de tierra, ella se quedó de pie, escuchando el sonido del motor, alejándose entre los agaves. Esa noche, la cena de Xochitl fue sencilla como siempre. Tortillas, quesillo, una salsa de molcajete y un caballito de mezcal que había producido con agaves del pequeño rincón de la propiedad que el padre había reservado para el uso de la familia. Comió despacio, mirando por la ventana hacia la oscuridad de los cerros, donde los magueyes se confundían con la noche. La visita del hacendado había removido algo que prefería no examinar de cerca, no porque fuera agradable, sino porque era complicado. Había esperado un enemigo, alguien contra quien sería fácil mantener la posición, alguien cuya arrogancia haría la resistencia simple y clara. Pero el hombre que había caminado a su lado entre los agaves no era lo que había imaginado, y esa discrepancia entre la expectativa y la realidad la dejaba desconfiada de sí misma. ¿Estaría siendo ingenua al percibir en él una atención genuina, o estaba siendo astuta al sospechar que esa atención era solo una estrategia más sofisticada? Fue hasta el cajón del escritorio del padre y sacó los papeles de las deudas, aquellos documentos con números que ya había releído tantas veces que los conocía de memoria. Los colocó sobre la mesa y los miró con la frialdad que necesitaba cultivar cuando los números comenzaban a parecer imposibles. La cosecha de ese año había sido buena, mejor que la del año anterior, pero aún insuficiente para saldar todo lo que estaba pendiente. Y el plazo que el principal prestamista había dado era de 6 meses, una cuenta regresiva que ella sentía como un peso físico sobre los hombros cuando se despertaba por la mañana. Dobló los papeles y los guardó de nuevo, porque mirarlos durante demasiado tiempo nunca había producido una solución, solo una angustia más afilada. Lo que necesitaba no era más análisis, era una salida que aún no había logrado ver. Antes de dormir, Xochitl salió por la puerta trasera y se quedó de pie en el patio, mirando el cielo de octubre que estaba abierto y lleno de estrellas sobre los cerros de Oaxaca. El aire de la noche llevaba el olor de los agaves y una frescura que venía del mar, invisible, pero siempre presente, como una respiración que la tierra daba mientras dormía. Pensó en el abuelo que había muerto en esa misma tierra que había amado, y pensó en el padre que había muerto preocupado por el futuro de ese lugar, y pensó en sí misma, allí de pie bajo esas estrellas, cargando sola el peso de una herencia que era al mismo tiempo el mayor regalo y la mayor carga que había recibido. Se preguntó por un instante con honestidad, ¿qué haría si no hubiera salida posible, si las deudas finalmente consumieran todo lo que había resistido durante generaciones? Pero la respuesta no llegó y entró en la casa. Porque algunas preguntas son demasiado grandes para ser respondidas en una sola noche de octubre. Fernando regresó a la mañana siguiente, como había prometido, y Xochitl notó que había llegado más temprano de lo que esperaba, incluso antes de que la neblina de la madrugada se hubiera disipado por completo sobre los cerros. Bajó de la camioneta sin el portafolio que Ernesto solía llevar, y ese fue el primer detalle que ella registró.
porque los hombres que llegan para negociar siempre llegan con papeles. Esta vez había llegado solo él, lo que era un lenguaje diferente, un lenguaje que Xochitl todavía estaba aprendiendo a descifrar. El aire de la mañana estaba húmedo y fresco, y los agaves al fondo brillaban con el rocío que el sol naciente comenzaba a transformar en luz sobre las pencas. Xochitl lo recibió en la entrada de la casa con 2 jarritos de café de olla, el gesto más natural que había encontrado para sustituir un saludo que todavía no sabía cómo formular. Él aceptó el café con una inclinación de cabeza y dijo, «Gracias». Y había en la sencillez de esas 2 palabras algo que ella no había esperado encontrar en ese hombre. Se sentaron afuera, en una mesa rústica de madera que el padre de Xochitl había construido muchos años antes, a la sombra de un pirul joven que ya se estaba volviendo lo bastante ancho como para dar sombra de verdad. Fernando dijo, sin rodeos, pero también sin brutalidad, «Vi los registros de la propiedad en el municipio y sé que existen deudas que deben resolverse pronto». Xochitl dejó el jarrito sobre la mesa con cuidado y lo miró a los ojos, buscando la crueldad que esperaba encontrar en aquella revelación. Pero no había crueldad, solo había claridad. Ella dijo, «¿Usted investigó mi situación antes de pedir volver?» Él respondió, «Sí, porque necesitaba entender completamente lo que estaba ocurriendo antes de proponer cualquier cosa». Esa honestidad directa la desarmó levemente, aunque no lo admitiría en voz alta ni siquiera ante sí misma. El sol había subido lo suficiente como para calentar la cima de los cerros, y los pájaros que vivían entre los agaves habían comenzado su ruido matinal, ese coro confuso y alegre que Xochitl escuchaba cada mañana sin cansarse nunca. Fernando miró el paisaje por un momento antes de continuar, como si necesitara ordenar las palabras con el mismo cuidado con el que ordenaba documentos. Dijo, «Mi proyecto en esta región es más grande que simplemente comprar tierras. Quiero crear una red de producción de mezcal de calidad, con las mejores propiedades de la región, trabajando juntas». Xochitl lo escuchó sin interrumpir, su instinto de trabajadora reconociendo la lógica de lo que él describía, aunque su desconfianza todavía resistía en los bordes del pensamiento. Añadió, «El rancho de su familia sería el más importante de esa red, por la calidad del suelo, por la edad de los agaves y por el conocimiento que usted posee sobre esta tierra». Y entonces hizo una pausa que Xochitl sintió como algo deliberado, como el silencio antes de una palabra que lo cambia todo. Fernando dijo con la voz calmada de quien había ensayado cada palabra, pero no había logrado encontrar una manera más suave de decirlas. «Quiero proponerle matrimonio». El silencio que siguió fue llenado solo por el viento entre los agaves y por el canto distante de un pájaro que no se preocupaba por lo que acababa de ser dicho. Xochitl se quedó completamente inmóvil por un instante y luego dijo con una voz que mantuvo firme por pura fuerza de voluntad, «Usted me acaba de decir que quiere comprar mi rancho a través de un matrimonio». Fernando no retrocedió ante aquella interpretación. Respondió con seriedad, «No exactamente. Quiero proponer una solución que preserve el rancho, salde las deudas y la mantenga a usted como parte esencial de la administración de esta propiedad». Siguió explicando que, legalmente, el matrimonio le daría la autoridad necesaria para asumir sus deudas como propias, lo que silenciaría a los prestamistas de inmediato, y que el rancho permanecería dentro del proyecto agrícola, protegido, productivo y con Xochitl al mando de lo que ella conocía mejor que nadie. Xochitl se levantó de la mesa y caminó unos pasos hacia el campo de agaves, necesitando distancia física para pensar con claridad. Se quedó de espaldas a él por un momento,
mirando las hileras de plantas, que conocía tan bien como conocía las líneas de sus propias manos. Había una parte de ella que quería negarse de inmediato, por principio, por orgullo, porque aceptar aquello significaba admitir que no había logrado resolver sola lo que había heredado sola. Pero había otra parte, la parte práctica y honesta que había desarrollado a lo largo de años de trabajo duro, que reconocía lo que tenía delante. Se volvió hacia él y dijo: ¿Y usted qué ganaría con esto, además de una propiedad más en su proyecto? Fernando respondió sin vacilar: el rancho que falta para completar el lado este del proyecto y una maestra mezcalera que conoce este suelo mejor que cualquier persona que yo pudiera contratar. Xochitl volvió a la mesa y se quedó de pie, mirándolo con los ojos que no perdonaban la imprecisión. Dijo: «Usted me está diciendo que este matrimonio no tendría nada más aparte de lo que describió. Sería solo un acuerdo». Fernando la miró con esa seriedad contenida que ella había comenzado a reconocer como la expresión más verdadera de su rostro y dijo: «No creo que los sentimientos sean una base sólida para ningún acuerdo». Añadió: «Lo que puedo ofrecer es respeto, honestidad y la garantía de que esta tierra no se perderá». Xochitl se quedó mirándolo durante un largo momento, y él sostuvo esa mirada sin desviarla, lo que ella anotó mentalmente como otro detalle inesperado. Por fin dijo: «Voy a pensarlo». Y esas 3 palabras fueron, en ese momento, la respuesta más honesta que podía dar. Xochitl pasó los 3 días siguientes en un silencio más profundo de lo habitual, y los agaves parecían percibirlo, porque ella caminaba entre ellos más despacio, tocando las pencas con las yemas de los dedos, como si buscara una respuesta en la piel fibrosa de las plantas. Había hablado con doña Carmen, eligiendo las palabras con cuidado para no revelar más de lo que necesitaba revelar. Y la vecina había dicho, con la sabiduría simple de las mujeres que han vivido mucho: «Mija, el orgullo no paga deudas, pero el orgullo que se pierde tampoco regresa». Era una frase que parecía contradictoria, pero que Xochitl entendía perfectamente, porque había una diferencia entre ceder por debilidad y elegir por inteligencia. Había releído los documentos de las deudas una vez más, calculado los números de todas las formas posibles y llegado siempre al mismo resultado imposible. El rancho no sobreviviría a los prestamistas sin una intervención externa, y la única intervención que no exigiría la venta de la tierra era la que Fernando había propuesto, y aún así ella resistía. No porque la solución fuera equivocada, sino porque aceptar significaba entrar en una vida que no había elegido. En la tarde del tercer día, fue hasta el pequeño panteón que quedaba en el límite de la propiedad, donde el abuelo y el padre estaban enterrados bajo 2 pirules que habían sido plantados a propósito para dar sombra sobre las tumbas. Limpió las cruces con un paño húmedo, retiró las hojas secas que el viento había depositado allí y se quedó de pie mirando los nombres grabados en la cantera. Había una continuidad en aquellos nombres, una línea que venía desde mucho antes que ella, y que sentía como una responsabilidad que no había pedido, pero que había aceptado al quedarse en el rancho cuando podría haberse ido. Dijo en voz baja, hablando para los 2 al mismo tiempo: «No sé si estoy haciendo lo correcto, ni siquiera sé con certeza lo que estoy haciendo». El viento pasó entre los pirules sobre las tumbas y movió las hojas con ese sonido suave y constante que había oído toda su vida y que llevaba para ella el peso de todo lo que había sido dicho y no dicho en ese lugar. Se quedó allí hasta que el sol comenzó a bajar y teñir el cielo de naranja sobre los cerros, y cuando se levantó para irse ya había tomado una decisión. Xochitl le mandó un recado a Fernando a la mañana siguiente, a través del hijo de doña Carmen,
que a veces hacía pequeños trabajos por la región, diciendo que le gustaría volver a conversar. Él llegó esa misma tarde, y esta vez Ernesto se había quedado en la camioneta, lo que Xochitl interpretó como una señal de que Fernando había entendido que aquella conversación debía ocurrir solo entre los dos. Se sentaron en la misma mesa de madera de la vez anterior, y Xochitl sirvió 2 caballitos de mezcal esta vez, porque había ocasiones que pedían algo más fuerte que café. Lo miró por un momento antes de hablar, buscando cualquier cosa en sus ojos que la hiciera cambiar de idea en el último instante, pero encontró solo esa seriedad honesta que había empezado a reconocer. Dijo: «Acepto la propuesta, pero con una condición que no es negociable». Fernando se inclinó levemente hacia adelante y dijo: «Dígame». Queridos radioescuchas, antes de continuar necesito hacer una pausa aquí para agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Si les está gustando esta historia de Xochitl y Fernando, dejen su like ahora, porque ese gesto simple ayuda mucho a nuestro canal a seguir trayendo historias como esta. Suscríbanse también para no perderse ningún episodio, porque esta historia todavía tiene mucho que revelar. Y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos están escuchando y qué hora es ahí donde están. Es tan bonito saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes y que en cada uno de esos lugares existe alguien con el corazón abierto para escuchar. Gracias por estar aquí. Y ahora volvamos a Xochitl y Fernando. Xochitl dijo con una voz que no temblaba porque había decidido que no iba a temblar: «La condición es que este rancho nunca sea vendido sin mi consentimiento y que yo permanezca como responsable de las decisiones sobre los agaves, sobre la jima y sobre la producción del mezcal». Fernando la escuchó sin interrumpir y cuando ella terminó, dijo: «Acepto las 2 condiciones. Y puedo ponerlas en un contrato notariado antes del matrimonio, si eso le da más seguridad». Había algo en aquella oferta de documento que la sorprendió, porque significaba que él anticipaba su desconfianza y, en vez de ofenderse por ella, estaba dispuesto a encontrarla a mitad del camino. Ella dijo: «Quiero el contrato». Él dijo: «Lo tendrá». Y así quedó sellado, no con sentimiento, no con promesa romántica, sino con la precisión de 2 adultos que habían decidido construir algo sobre lo que era real. El matrimonio fue fijado para 3 semanas después, y las 3 semanas pasaron con una velocidad extraña, como si el tiempo hubiera decidido no darle a Xochitl espacio suficiente para reconsiderarlo. Siguió trabajando en el rancho como siempre, despertándose antes del sol, recorriendo los caminos entre los agaves, supervisando a los jimadores que venían a ayudar en la última parte de la cosecha. Fernando apareció 2 veces durante esas 3 semanas, no para hablar de sentimientos o expectativas, sino para conversar sobre la estructura del proyecto agrícola, sobre precios de mercado, sobre los planes para expandir la producción de mezcal. Y Xochitl descubrió, con una sorpresa que guardó para sí misma, que conversar con él sobre trabajo era natural, porque él la escuchaba de verdad, hacía preguntas precisas y reconocía lo que ella sabía. Nunca la trató como alguien a quien había que explicarle lo que ya comprendía, y esa forma de respeto era una moneda lo bastante rara como para ser notada. Pero ella se cuidaba de no confundir el respeto profesional con algo mayor, porque había tomado aquella decisión con la cabeza y pensaba seguir así. En la víspera del matrimonio, Xochitl fue al cuarto que había sido de sus padres y abrió el baúl de madera donde su madre guardaba las cosas que consideraba importantes. Había allí dentro un rebozo bordado con las iniciales de la familia, un listón de seda amarillento por el tiempo y una foto pequeña en sepia en la que el abuelo y la abuela
Estaban de pie delante del ahuehuete más viejo del rancho. Miró aquella foto durante un largo momento. Los rostros serios, pero no infelices, de esas dos personas que habían construido juntos lo que ella ahora estaba intentando preservar. Ellos tampoco habían comenzado con amor. La abuela le había contado una vez, porque en sus tiempos los matrimonios eran arreglos tanto como sentimientos. Pero la abuela también había dicho con esa sabiduría serena de las mujeres que viven mucho y observan todo: el amor no necesita un comienzo bonito para tener un final verdadero. Xochitl dobló el rebozo con cuidado, lo guardó para el día siguiente y fue a dormir con esa frase resonando suavemente en sus pensamientos. La ceremonia fue sencilla, como Xochitl había pedido, en la pequeña parroquia de cantera del pueblo más cercano, con solo las personas necesarias presentes: el padrecito, doña Carmen, como testigo de Xochitl y Ernesto como testigo de Fernando. El sol de octubre entraba por las ventanas estrechas de la iglesia y dibujaba rectángulos de luz dorada sobre el suelo de piedra. Y Xochitl se quedó mirando esa luz por un instante antes de entrar. Se había vestido con lo mejor que tenía. No era seda ni encaje caro, era un huipil blanco, limpio y bien planchado, y se había recogido el cabello con un broche de plata que había pertenecido a su madre. Cuando entró en la iglesia y caminó hasta donde Fernando estaba de pie, lo observó mientras se acercaba, estudiando su rostro con la atención que solía dedicar a todo lo que necesitaba comprender. Estaba serio como siempre, pero había algo diferente en esa seriedad, una atención más concentrada de lo habitual, como si aquel momento le estuviera exigiendo una presencia que él no solía conceder con facilidad. Cuando ella llegó a su lado, él giró el rostro hacia ella, y los ojos de ambos se encontraron por un instante que duró más de lo que un instante suele durar. El padrecito condujo la ceremonia con la prisa sobria de quien había casado a muchas parejas a lo largo de los años, y sabía distinguir los matrimonios de amor de los matrimonios de necesidad. Pero había algo en esos dos delante de él que lo hizo disminuir un poco el ritmo, algo que no conseguía nombrar, pero que sentía como un peso particular en el aire entre ellos. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando los pronunció con claridad y firmeza, cada palabra precisa, como todo lo que hacía. Xochitl los pronunció también, y su voz se mantuvo firme hasta el final. Aunque en el momento en que dijo «para siempre», sintió algo moverse dentro del pecho que prefirió no examinar. Cuando el padrecito los declaró casados y Fernando puso el anillo simple de oro en su dedo, las manos de ambos se tocaron brevemente, y Xochitl sintió el calor de esa mano que nunca había tocado la suya antes. Doña Carmen se secó los ojos con la punta del rebozo, lo que le pareció excesivo a Xochitl, que había decidido que no habría lágrimas, y cumplió esa decisión con toda la fuerza de voluntad que poseía. Después de la ceremonia volvieron al rancho, que pasaba a ser ahora también la residencia de Fernando. Al menos por el momento, mientras la estructura del proyecto agrícola estaba siendo establecida. Doña Carmen había preparado una cena sencilla que dejó en la cocina con una nota llena de bendiciones y una botella de mezcal que ella misma había traído de su casa. Cenaron juntos por primera vez, sentados a la mesa de la cocina con el mezcal del propio rancho y las tortillas que Xochitl había hecho aquella mañana, y la cena fue silenciosa, pero no incómoda. Era el silencio de dos personas que todavía estaban aprendiendo el ritmo de la otra, que todavía no sabían qué preguntas hacer ni qué respuestas esperar. Fernando dijo antes de retirarse al cuarto que había sido preparado para él en el otro lado de la casa: «Hoy hiciste una elección valiente». Y Xochitl respondió, mirando el caballito de mezcal que tenía en la mano: «Hice la única elección que podía hacer,
y ninguno de los dos dijo nada más, porque esas palabras eran por ahora suficientes. Los primeros días de vida compartida fueron como aprender a moverse en un espacio que de repente tenía la presencia de otra persona y que necesitaba ser reaprendido desde cero. Xochitl se despertaba antes del sol como siempre y salía al campo de agaves antes de que Fernando despertara, preservando esas horas de la mañana como un espacio que todavía era completamente suyo. Pero a veces, cuando volvía de la primera caminata, encontraba café ya preparado en la cocina y ese detalle silencioso la desconcertaba levemente, porque revelaba que él se despertaba más temprano de lo que ella imaginaba. Fernando trabajaba toda la mañana en una mesa que había instalado en el cuarto que había transformado en despacho. Correspondencia con proveedores, negociaciones con compradores de la ciudad, la administración de un proyecto que era más grande que el rancho de Xochitl. Al mediodía comían juntos, y era durante esas comidas cuando las primeras conversaciones reales comenzaban a ocurrir no sobre negocios, sino sobre cosas menores. Él preguntó una vez cuál era el agave más antiguo del rancho y ella pasó la mayor parte de la comida explicando la historia de esa planta y él escuchó sin interrumpir hasta el final. Había una tensión que no era hostilidad, pero que era la conciencia constante de que existía un desconocido viviendo en el mismo espacio y que ese desconocido era ahora legalmente su marido. Xochitl a veces lo observaba sin que él lo notara, intentando encontrar en las pequeñas acciones cotidianas alguna pista sobre quién era él, además del hacendado que había llegado con un proyecto y una propuesta. Era metódico. Ordenaba los papeles con un orden que ella nunca había visto en ningún hombre de la región. Era silencioso por la mañana y más comunicativo por la tarde, cuando el trabajo del día había producido algo concreto y él parecía más dispuesto a conversar. Tomaba café negro, sin azúcar, y leía por la noche, a la luz de una lámpara, un hábito que Xochitl descubrió cierta noche cuando pasó por el pasillo y vio la luz encendida bajo la puerta de su cuarto mucho después de la medianoche. Esos detalles no eran importantes individualmente, pero juntos iban formando un retrato que era diferente de todo lo que ella había imaginado. En la tarde de un viernes, casi 10 días después del matrimonio, ocurrió algo pequeño que Xochitl no olvidó. Estaba reparando una barda de cantera que había cedido parcialmente en el límite norte de la propiedad. Un trabajo físico y paciente que hacía sola porque sabía exactamente cómo debían encajarse las piedras. Fernando apareció en el camino y se detuvo al verla. Y ella esperó que le preguntara por qué no había llamado a alguien para hacer aquello. Pero en lugar de eso se acercó más, observó la barda por un momento y luego dijo: ¿Puede enseñarme cómo se hace? Ella lo miró sorprendida. Y él sostuvo la mirada sin ninguna ironía, con la expresión directa de alguien que había hecho una pregunta honesta. Pasó la siguiente hora enseñándole a un hacendado a encajar piedras de cantera en una barda de rancho. Y había algo en aquella escena que era tan absurdo y tan inesperadamente correcto al mismo tiempo, que tuvo que darse vuelta para esconder lo que había pasado brevemente por su boca. Noviembre llegó a Oaxaca con una suavidad engañosa, el sol aún calentando las piedras durante el día, pero el viento de la noche ya llevando un frescor que anunciaba el invierno por venir. La yima había entrado en su fase final, y Xochitl trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, supervisando a los jimadores que venían de pueblos vecinos con sus coas afiladas y sus sombreros de palma. Era la época del año que ella más amaba y más temía al mismo tiempo, porque la cosecha lo revelaba todo: la salud de los agaves, la calidad del suelo, el resultado de un año entero de cuidado y paciencia.
Fernando había comenzado a acompañar aquellas tardes en el campo sin haber sido invitado y sin pedir permiso, apareciendo simplemente entre las hileras de plantas con la discreción de alguien que había aprendido cuándo hablar y cuándo solo observar. Los trabajadores lo miraban con la curiosidad reservada de los hombres del campo ante alguien que claramente no era del campo, pero él no los intimidaba ni intentaba mandar en lo que no entendía. Y Xochitl, que había esperado tener que defender su territorio dentro de su propio campo, descubrió que no había nada que defender, porque él no intentaba ocupar su espacio, solo habitarlo. En una tarde de jima, mientras los trabajadores llevaban las piñas hasta el palenque donde serían cocidas, Fernando se quedó de pie frente a un agave particularmente antiguo y dijo: ¿Alguna vez has pensado en cuántas jimas ha visto ya esta planta? Xochitl se detuvo a su lado y miró el tronco ancho y robusto y dijo: Mi abuelo decía que ya tenía más de 30 años cuando él llegó aquí, así que ya son casi 40. Fernando guardó silencio por un momento, y había en su expresión algo que ella había comenzado a reconocer como la forma que él tenía de procesar algo que lo había tocado más de lo que esperaba. Dijo: Es extraño pensar que esta planta sobrevivió a todo lo que ocurrió en este siglo, revoluciones, sequías, cambios de gobierno, y sigue aquí produciendo. Y Xochitl respondió: Los magueyes no tienen prisa. Eso decía mi padre, ellos saben que el tiempo está de su lado. Fernando giró el rostro hacia ella cuando dijo eso, y ella sintió aquella mirada como si él estuviera escuchando no solo las palabras, sino algo que estaba por debajo de las palabras. Había entre ellos en aquellas semanas un acercamiento que ocurría tan despacio que Xochitl a veces se preguntaba si lo estaba imaginando. No eran grandes gestos ni declaraciones. Eran cosas pequeñas que se acumulaban con la paciencia de los propios agaves que ella tanto admiraba. Era él llegar con un vaso de agua fresca en los días de calor sin que ella lo pidiera. Era ella guardarle el plato caliente cuando él se retrasaba con la correspondencia de la tarde. Era la conversación que comenzaba sobre la cosecha y terminaba sobre la infancia, sobre recuerdos de lugares y personas que ya no existían, pero que aún vivían en la forma en que cada uno de ellos se movía por el mundo. Xochitl había contado una noche sobre su padre, sobre cómo él le había enseñado a reconocer la salud de un agave por el color de las pencas, y había percibido que Fernando escuchaba con una atención diferente de la habitual, más callada y más cercana. Ella se había detenido en medio de la historia y había preguntado: ¿Por qué escucha usted de esa manera? Y él había respondido después de una pausa: porque es la primera vez que alguien me cuenta algo sin querer nada a cambio. Fue en una tarde de lluvia fina, cuando el trabajo en el campo había sido suspendido y los dos estaban en casa con el sonido del agua sobre las tejas de barro, que Xochitl vio por primera vez una señal de lo que Fernando llevaba por debajo de aquella superficie controlada. Había entrado en la sala sin hacer ruido y lo encontró de pie frente a la ventana, mirando la lluvia con una expresión que ella no había visto antes, una distancia que no era solo física. Él no la había oído entrar, y por un momento ella se quedó quieta observando aquel perfil que normalmente era tan compuesto, tan deliberadamente neutro, y que en ese instante estaba revelando algo que él claramente no pretendía mostrar. Había una tristeza en aquella postura, no la tristeza de alguien que sufrió hace poco tiempo, sino la tristeza más honda y más callada de quien aprendió a cargarla durante tanto tiempo que ya no sabe cómo sería existir sin ella. Cuando él percibió su presencia y se giró, la expresión cambió de inmediato. Volvió al equilibrio habitual con la velocidad de alguien que había practicado aquella transición muchas veces, pero el instante había sido real.
y Xochitl lo guardó dentro de sí con el cuidado de quien sabe que algunas cosas necesitan ser guardadas antes de ser comprendidas. Aquella noche, cenando con el sonido de la lluvia todavía presente allá afuera, Xochitl preguntó con una casualidad que había planeado cuidadosamente. ¿Usted tiene familia en la Ciudad de México? Fernando respondió que sí, una hermana menor y una madre que había enfermado en los últimos años y que él las visitaba cuando el trabajo se lo permitía. Ella preguntó, ¿y su padre? Y hubo una pausa brevísima antes de la respuesta, una pausa que alguien menos atento no habría notado. Él dijo, mi padre murió cuando yo tenía 22 años. Y no añadió nada más, lo que en sí mismo ya era una respuesta, porque Fernando siempre añadía algo cuando un asunto no llevaba peso. Xochitl no insistió, porque había aprendido con los agaves que algunas raíces crecen hacia dentro de la tierra donde nadie las ve, y que arrancar una raíz con demasiada fuerza puede matar a la planta. Cambió el tema hacia el pronóstico del tiempo y hacia la segunda destilación del mezcal, y Fernando la siguió en ese cambio con un alivio que no verbalizó, pero que ella sintió claramente. En los días siguientes ella prestó más atención, no con la curiosidad intrusiva de quien quiere descubrir secretos ajenos, sino con la atención cuidadosa de quien empieza a preocuparse por alguien y no sabe exactamente cuándo eso había comenzado. Notó que él nunca hablaba del pasado más allá de lo necesario, que cuando el tema se acercaba a cierto periodo de su juventud, la conversación era redirigida con una habilidad que revelaba práctica. Notó que a veces, cuando él pensaba que estaba solo, había una expresión en su rostro que era diferente de todo lo que mostraba deliberadamente. Una expresión que ella solo conseguía describir como el rostro de alguien que todavía estaba resolviendo algo que había ocurrido hacía mucho tiempo. También había una carta que había llegado de la Ciudad de México y que él había leído y guardado rápidamente, pero no antes de que ella viera que sus manos sostenían el papel con una rigidez diferente de la habitual. Ella no preguntó por la carta, así como él no había preguntado por las noches en que ella se quedaba despierta releyendo los documentos de las viejas deudas que ahora estaban saldadas, pero cuyo peso ella todavía cargaba en la memoria. Y en ese intercambio silencioso de respetos, había algo que ninguno de los dos había nombrado aún, pero que estaba creciendo con la paciencia de los agaves, que sabían que el tiempo estaba de su lado. Fue Fernando quien propuso la caminata en una tarde de noviembre en que el sol había decidido aparecer con una generosidad inesperada, pintando los cerros de un dorado que parecía irreal. Había aparecido en la puerta del palenque, donde Xochitl supervisaba la última destilación de la temporada, y dijo con una simplicidad que no admitía complicación: «Cuando termines aquí, ¿te gustaría caminar hasta el punto más alto de la propiedad?» Ella había dicho que sí, sin pensarlo mucho, lo que más tarde percibió que era en sí mismo una señal de algo, porque Xochitl no solía decir que sí sin pensar. Subieron el cerro por el camino más largo, el que pasaba por los agaves más antiguos, y el sol de la tarde los acompañó con aquella luz horizontal y cálida que hace que todo parezca más lento y más importante de lo que es. Fernando había dejado el saco en el despacho y caminaba con las mangas de la camisa arremangadas hasta el codo, lo que lo hacía parecer diferente, menos hacendado y más simplemente hombre. Y Xochitl notó eso sin querer notarlo. Subieron en silencio durante buena parte del camino, y el silencio entre ellos había cambiado. Ella lo percibió, se había vuelto más fácil, menos lleno de bordes. En el punto más alto de la propiedad, donde un conjunto de piedras antiguas formaba algo que se parecía a una banca improvisada, se detuvieron y se quedaron mirando la inmensidad que se abría ante ellos. El Golfo de México era visible a lo lejos,
una franja azul oscura en el horizonte que parecía una línea trazada entre el mundo y el cielo. Y el viento que venía de allí traía la sal que Xochitl había aprendido a reconocer incluso antes de aprender a hablar. Fernando se quedó quieto durante un largo momento, y Xochitl lo observó de lado, viendo en él aquella misma cualidad de atención que había mostrado en la primera visita al rancho. La cualidad de alguien que estaba de verdad presente. Él dijo con la voz que usaba cuando no había calculado las palabras de antemano: «Hacía mucho tiempo que no me detenía a mirar así un lugar». Xochitl preguntó qué se lo impedía, y él respondió después de una pausa que ella sintió como honesta, la convicción de que siempre había algo más urgente que detenerse. Ella dijo: «Los magueyes estarían en desacuerdo». Y él la miró, y había en su rostro aquello que ella por fin reconoció como el inicio de una sonrisa verdadera, no la sonrisa educada que usaba en situaciones sociales, sino algo distinto, más pequeño y más real. Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a bajar hacia el horizonte y los cerros fueron cambiando de color a su alrededor, del dorado al naranja, del naranja al rosa viejo que precede al crepúsculo. Fernando dijo de repente, como si el paisaje le hubiera arrancado, una confesión que no había planeado hacer: «Mi padre perdió todo lo que tenía por confiar en las personas equivocadas». Xochitl no se movió, no lo interrumpió. Esperó con la paciencia de quien sabe que algunas palabras necesitan silencio alrededor para existir. Él continuó, todavía mirando el horizonte: «Yo era joven y pensé que podía reconstruirlo todo, y lo logré. Pero en el proceso aprendí a no confiar en lo que no podía controlar». Se detuvo ahí, y Xochitl sintió que había mucho más por debajo de esas palabras. Palabras que él todavía no estaba listo para decir y que ella no tenía derecho a pedir. Ella dijo solamente: «Gracias por contármelo». Y esas fueron las palabras correctas, porque él cerró los ojos brevemente, como quien recibe algo que no esperaba recibir. Y el sol bajó un escalón más en el horizonte sobre el golfo. Queridos radioescuchas, hemos llegado al corazón de esta historia y, antes de continuar, necesito detenerme un momento aquí con ustedes. Fernando le reveló a Xochitl un pedazo de su pasado, algo que claramente carga desde hace mucho tiempo y con mucho peso. Y quiero saber, en la opinión de ustedes, ¿Xochitl debería preguntar más sobre ese pasado o respetar su silencio y esperar a que él lo cuente a su propio tiempo? Dejen la respuesta en los comentarios, porque adoro leer lo que piensan sobre las decisiones de nuestros personajes. Y si todavía no han dejado su like en este video, este es el momento, porque cada like le dice al canal que vale la pena continuar esta historia. Y para mí, que paso horas creando cada detalle de estas narrativas, cada like es un abrazo. Gracias de corazón. Y volvamos ahora a Xochitl y Fernando, porque la historia está a punto de cambiar. El giro que nadie había planeado ocurrió en una mañana de diciembre, cuando el invierno había llegado por fin a Oaxaca, con lluvias intensas y un viento frío que doblaba las pencas más jóvenes de los agaves. Xochitl había salido demasiado temprano, antes de que la lluvia de la noche anterior hubiera parado por completo, para revisar una de las bardas del límite sur, que había comenzado a mostrar señales de inestabilidad después de una semana de humedad. Había caminado por el sendero de tierra que estaba empapado y resbaladizo, y había bajado el terraplén que llevaba hasta la barda por el sendero estrecho por el que había bajado cientos de veces antes. Pero esta vez, la tierra cedía de un modo diferente, empapada más allá de lo que la piedra de abajo podía sostener. Y Xochitl sintió el suelo moverse bajo sus pies en un instante que no le dio tiempo para reaccionar. Cayó de lado,
Intentó agarrarse a una raíz expuesta. Lo logró por un momento, pero el peso del cuerpo y el lodo no permitieron que el agarre durara. Rodó por el terraplén hasta detenerse contra una piedra grande en el fondo, y se quedó allí por un instante, aturdida, con el frío del lodo en todo el cuerpo y un dolor agudo en el tobillo derecho. Fernando había notado que ella no había vuelto para el desayuno, y esa ausencia había registrado algo en él que no era solo preocupación administrativa. Era una alerta más instintiva y más urgente de lo que estaba preparado para reconocer. Salió a buscarla por el camino que ella solía tomar, llamando su nombre con una voz que se iba volviendo menos controlada a medida que pasaban los minutos sin respuesta. Cuando la encontró en el fondo del terraplén, cubierta de lodo y con el tobillo doblado de una forma que no parecía natural, bajó con una rapidez que ignoró por completo el cuidado que la situación exigía para él mismo. Llegó a su lado y se arrodilló en el lodo sin vacilar. Y lo primero que dijo no fue una pregunta práctica, fue solo su nombre, Xochitl, pronunciado con una urgencia que no había planeado y que quedó en el aire entre ellos como algo irrevocable. Ella dijo que estaba bien, que era el tobillo, y él ya lo estaba examinando con manos cuidadosas y precisas que conocían la diferencia entre lo que es serio y lo que parece serio. Había en el contacto de aquellas manos una ternura que él no había calculado y que ella sintió claramente, incluso a través del dolor y del frío. Él la cargó de vuelta a la casa y ella protestó que podía caminar, y él dijo con una firmeza que no era brutalidad, pero que tampoco admitía discusión. El tobillo necesita quedar sin peso y el suelo está resbaladizo, así que no vamos a discutir esto ahora. Xochitl se quedó callada, no solo porque él había dicho las palabras correctas, sino porque había algo en la forma en que él la cargaba que la dejó sin las palabras, que normalmente habría encontrado con facilidad. Sus brazos eran firmes, y su paso era cuidadoso, y él revisaba el camino delante con una atención que revelaba que estaba pensando solo en llevarla a salvo, sin pensar en nada más que en eso. Cuando llegaron a la casa, la dejó en la silla más cercana y fue a buscar agua caliente y paños limpios, moviéndose por la cocina con una eficiencia que revelaba que sabía cuidar de alguien, que ya lo había hecho antes, en algún momento del pasado que ella todavía no conocía. Mientras él atendía su tobillo, sus ojos se encontraron por un instante que fue más largo de lo que los instantes suelen ser. Y Xochitl sintió algo moverse dentro del pecho con una claridad que la asustó. Ella apartó la mirada primero, mirando hacia la ventana donde la lluvia por fin había cesado, y los agaves allá afuera brillaban con el agua que el invierno había dejado sobre las pencas. En los días que siguieron, mientras el tobillo sanaba y Xochitl se veía obligada a descansar más de lo que su naturaleza permitía fácilmente, Fernando asumió las tareas del rancho sin que se lo pidieran. Salía por la mañana y volvía con preguntas precisas sobre lo que había encontrado, las mismas preguntas que ella habría hecho, y ella respondía y él volvía al trabajo. Y había en ese intercambio una eficiencia que también era otra cosa, una colaboración que había llegado sin que ninguno de los dos hubiera percibido exactamente cuándo. Le llevaba la comida hasta donde ella estaba descansando sin ceremonia, dejando el plato con la misma naturalidad con que dejaba documentos sobre la mesa del despacho. Una tarde llegó con una pequeña flor silvestre que había recogido del suelo durante la caminata por el campo, una florecita con pétalos todavía brillantes, y la dejó en un vaso con agua al lado de donde ella estaba sentada. No dijo nada, solo la puso allí y volvió al trabajo, y Xochitl se quedó mirando aquella flor durante un largo momento, porque era un gesto tan simple y tan innecesario desde el punto de vista práctico, que no había otra explicación, además de la que ella estaba intentando no nombrar.
Te preguntas, ¿no es verdad? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Xochitl cuando quien tú creías que era solo un compañero de negocios comienza a revelar que es mucho más que eso? En una noche de diciembre, con el fuego encendido en la chimenea de la sala, porque el invierno había decidido hacer sentir su peso, se quedaron sentados cada uno con un libro, y el silencio entre ellos era el silencio más cómodo que Xochitl había habitado en mucho tiempo. Fernando la había mirado por encima del libro en cierto momento y había dicho: «Nunca me preguntaste sobre la Ciudad de México». Ella respondió sin levantar los ojos de su propio libro: «No me correspondía preguntar». Él guardó silencio por un instante y después dijo: «Hace un año habría pensado que esa era una respuesta fría, pero ahora entiendo que no lo es». Xochitl levantó entonces la mirada, y él la estaba mirando con esa expresión que ella todavía estaba aprendiendo a leer. Esa expresión que era más abierta de lo que él normalmente permitía. Ella dijo: «Cuando usted quiera contar, yo voy a escuchar». Y él respondió: «Lo sé». Y volvieron a los libros, y el fuego crepitó en la chimenea, y los agaves del lado de afuera se doblaban levemente con el viento del invierno. Aquella noche quedó en la memoria de Xochitl, no por ningún acontecimiento específico, sino por la calidad de lo que había en el aire entre ellos, algo que había cambiado de consistencia sin que ninguno de los dos hubiera autorizado el cambio. Se fue a dormir más tarde de lo que era su costumbre y se quedó en la oscuridad del cuarto oyendo el viento del Golfo pasar sobre los cerros, ese viento que había oído toda su vida y que de repente parecía estar diciendo algo diferente. Pensó en Fernando con una honestidad que solo era posible en la oscuridad, cuando el orgullo se adormece junto con el cuerpo y la mente se permite pensar lo que durante el día ella controlaba con cuidado. Pensó que él era diferente de lo que había imaginado, que el hombre que había llegado con un portafolio de piel y una propuesta fría era de alguna manera el mismo hombre que se había arrodillado en el lodo, sin vacilar para comprobar si ella estaba bien, y pensó que había una distancia muy pequeña entre admirar a alguien y sentir algo por alguien, una distancia que había estado cruzando sin darse cuenta, un paso a la vez, desde que él había comenzado a encajar piedras en una barda de rancho con las manos de un hacendado. Cerró los ojos con ese pensamiento y dejó que el viento del Golfo cantara sobre los agaves. Y no respondió a la pregunta que ese pensamiento había planteado, porque algunas respuestas necesitan más valentía de la que una sola noche de diciembre puede ofrecer. Enero llegó con una frialdad seca que transformó los cerros de Oaxaca en un paisaje de grises y plateados, los agaves perdiendo aquella luminosidad dorada del otoño y asumiendo el color más callado y más honesto del invierno. El rancho entraba en aquel periodo de descanso que la tierra exige después de la cosecha, un tiempo de silencio productivo en el que las raíces trabajan bajo el suelo sin que nadie las vea, preparando lo que solo se revelará en la primavera. Xochitl y Fernando habían encontrado un ritmo de convivencia que funcionaba con la precisión de algo que había sido construido con cuidado, aunque ninguno de los dos tuviera conciencia de estar construyendo. Las mañanas eran de ellos por separado, ella en el campo o cuidando del mantenimiento de la propiedad, él en el despacho con sus documentos y correspondencia. Las tardes eran compartidas con frecuencia, ya fuera en una caminata por los cerros, ya fuera en una conversación que comenzaba sobre el rancho y terminaba en algún lugar diferente e inesperado. Y las noches se habían vuelto el tiempo más rico de los dos, aquellas horas junto a la chimenea, cuando el cansancio del día bajaba las defensas de ambos, y las palabras fluían con menos cálculo y más verdad. Fue durante una de aquellas noches de enero cuando Fernando contó un fragmento más del pasado que había guardado con tanto cuidado a lo largo de los años. Había dicho, mirando al fuego y no a ella,
que había estado comprometido a los 25 años con una mujer a la que había amado con toda la seriedad de quien todavía cree que los sentimientos son confiables. Xochitl se había quedado inmóvil, escuchando con el cuidado de quien sabe que el silencio es a veces la mejor respuesta que existe. Él dijo que el compromiso había durado 2 años y que al final de esos 2 años ella se había marchado con otro hombre, alguien más joven, más despreocupado, alguien que no cargaba con el peso de una familia que había perdido la fortuna y necesitaba ser reconstruida. Y dijo que lo que había dolido no era solo perderla a ella, era descubrir que había invertido todo en un sentimiento que para ella había sido temporal, y que eso había cambiado algo fundamental en la forma en que comprendía en qué era seguro confiar. El fuego crepitó en la chimenea, y Xochitl dijo después de un silencio que ella le había dado como un regalo. «Gracias por contármelo». Fernando giró el rostro hacia ella entonces, y había en sus ojos una vulnerabilidad que ella no había visto hasta ese momento, algo que él había guardado durante mucho tiempo, y que la confesión había dejado brevemente en la superficie. Ella no dijo que entendía, porque sería demasiado fácil y probablemente no completamente cierto. Dijo solo: «Eso explica muchas cosas que había observado y no lograba comprender». Él preguntó con una curiosidad que parecía genuina: «¿Qué habías observado?». Ella respondió con la honestidad directa que era su naturaleza más fundamental: «Que usted tiene mucho cuidado con lo que muestra, como alguien que fue herido en un lugar que pensaba que estaba protegido». Fernando se quedó mirándola por un momento que se extendió, y había en esa mirada algo que ella sintió como un reconocimiento, como si él estuviera viendo algo que no había esperado encontrar allí. Él dijo con una voz que era más callada de lo que ella había oído hasta entonces: «Eres una observadora muy precisa, Xochitl». Y fue la primera vez que pronunció su nombre sin el formalismo que había mantenido en los primeros meses. Después de aquella noche, algo había cambiado entre ellos con la sutileza irreversible de las estaciones, sin que nadie anunciara el cambio, pero con la claridad de quien lo siente en los huesos antes de verlo en el mundo. Fernando había empezado a buscarla durante el día, no solo cuando había asuntos prácticos que discutir, sino simplemente para estar en el mismo espacio, para preguntar cómo estaba el agave que había mostrado señales de enfermedad en las raíces, para comentar sobre una carta interesante que había recibido de un productor de tequila de Jalisco, y Xochitl había empezado a notar, cuando él no estaba, lo que era una información que recibía con incomodidad, porque significaba que la presencia de él se había convertido en algo que ella registraba. Y registrar la presencia de alguien era el primer paso para necesitarla. Había entre ellos ahora una corriente de atención mutua que los dos fingían no percibir, como si nombrar aquello fuera peligroso, como si la palabra correcta pudiera romper algo que estaba funcionando, justamente porque todavía no tenía nombre. Xochitl había sorprendido a Fernando mirándola en ciertos momentos con una expresión que no sabía clasificar, pero que reconocía desde un lugar más instintivo que racional, y se había sorprendido a sí misma haciendo lo mismo, buscando el perfil de él en una habitación, notando cuándo sonreía de verdad y cuándo sonreía por educación, aprendiendo la diferencia como si aquella fuera una información esencial. En una mañana de febrero, Xochitl estaba podando las pencas más bajas de uno de los agaves más jóvenes del rancho, un trabajo que exigía paciencia y una mirada que supiera distinguir lo que debe ser cortado de lo que debe ser preservado. Fernando había llegado sin hacer ruido y se había quedado observando durante un tiempo, antes de que ella percibiera su presencia. Y cuando se giró y lo vio allí, hubo un instante en el que ninguno de los dos dijo nada.
Él dijo, por fin, «Sabes exactamente lo que estás haciendo». Y no era una pregunta, era una observación que llevaba un peso diferente de su significado literal. Ella respondió, «Llevo años aprendiendo lo que cada planta necesita». Y las palabras también llevaban un peso diferente, como si estuvieran hablando de otra cosa al mismo tiempo que hablaban de los agaves. Fernando se acercó más y se quedó a su lado, mirando la planta con la atención que él dedicaba a todo lo que empezaba a importarle. Y había entre ellos una proximidad física que era diferente de las veces anteriores, más deliberada, más consciente. Ella siguió podando sin mirarlo, pero sintió el calor de su presencia a su lado con una claridad que las palabras no habrían podido describir con precisión. Hubo un momento, aquella misma mañana, en que sus brazos casi se tocaron cuando los dos extendieron las manos hacia la misma penca, y aquel casi estuvo tan cargado como lo habría estado un contacto real. Ambos retrocedieron levemente y ninguno de los dos comentó nada. Y el silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene textura, que ocupa espacio, que es imposible fingir que no existe. Xochitl cortó la penca, que había sido el motivo del encuentro de las manos, y la depositó en el suelo con un cuidado excesivo, que era en realidad una forma de tener algo que hacer mientras el corazón volvía al ritmo que tenía antes. Fernando dio un paso atrás y dijo con una normalidad que sonó levemente forzada, «Voy a revisar la correspondencia de la mañana». Y ella dijo, «Bien». Él caminó de regreso a la casa. Ella se quedó quieta mirándolo alejarse entre los agaves, y había en aquella visión algo que sintió como una pregunta y como una respuesta al mismo tiempo. Y entonces volvió al trabajo, porque los agaves necesitaban poda independientemente de lo que estuviera ocurriendo dentro del pecho de la mujer que los cuidaba. La carta llegó una tarde de febrero, traída por el cartero del pueblo, en una mañana que había comenzado clara, y se había cerrado en nubes bajas antes del mediodía. Xochitl había recibido el sobre dirigido a Fernando y lo había dejado sobre la mesa del despacho sin curiosidad adicional, porque la correspondencia llegaba regularmente y ella había aprendido a no interesarse por lo que no le concernía. Pero cuando Fernando leyó aquella carta en particular, ella percibió el cambio en él antes de que dijera nada, porque había una rigidez que había vuelto a sus hombros y que había desaparecido en las últimas semanas. Él dijo con la voz que usaba cuando había tomado una decisión antes de comunicarla, «Necesito ir a la Ciudad de México, probablemente por 3 semanas». Xochitl dijo que entendía, porque entendía, y preguntó si había algo urgente, y él respondió que sí, asuntos de familia que no podían resolverse por correspondencia, y había algo en la forma en que dijo asuntos de familia que sonó cerrado, como una puerta que se había abierto en los últimos meses y que había vuelto a cerrarse con la llegada de aquel sobre. Fernando partió 2 días después. Y la partida fue eficiente y organizada como todo lo que él hacía. Maletas preparadas con antelación, instrucciones claras para Ernesto sobre los negocios que necesitaban continuar en su ausencia, y una conversación con Xochitl sobre el rancho que fue práctica y adecuada, y completamente desprovista del calor que se había instalado entre ellos en las semanas anteriores. Ella lo acompañó hasta la camioneta, y él se despidió con una formalidad que había desaparecido hacía semanas. Y ella respondió con la misma formalidad, porque no sabía cómo hacerlo de otro modo cuando él había regresado a aquel modo. Cuando la camioneta partió por el camino de tierra entre los agaves de invierno, Xochitl se quedó quieta hasta que el sonido del motor desapareció por completo en el silencio de los cerros. El rancho parecía diferente sin él, lo que era una información que ella recibió con incomodidad, porque revelaba cuánto se había convertido su presencia en parte del tejido de aquel lugar para ella.
Entró en la casa y caminó por su despacho, que estaba ordenado con el orden habitual, y sobre la mesa había apenas una penca seca de agave que él había guardado. Y ella reconoció la penca, porque era una que ella había dejado allí semanas antes, durante un día de viento fuerte. Él había guardado aquella penca, y ese detalle pequeño y silencioso quedó dentro de ella como una pregunta que no sabía cómo formular. Las 3 semanas de ausencia de Fernando fueron productivas para el rancho e inquietas para Xochitl, y descubrió que la inquietud no estaba relacionada con el trabajo. Había hecho todo lo que era necesario: verificar el estado de los agaves en invierno, supervisar las reparaciones en el palenque, planear la temporada de poda que comenzaría en marzo. Pero había un ruido por debajo de toda aquella actividad, un pensamiento que no lograba silenciar por completo, que tenía la forma de la pregunta sobre qué había en aquella carta de la Ciudad de México y por qué le había devuelto a Fernando aquella distancia que ella había creído que estaba desapareciendo. En la 3ª semana llegó una carta de Fernando dirigida a ella, breve y práctica, informando que los asuntos en la capital se estaban resolviendo y que volvería pronto. No había nada personal en la carta. Era el tipo de carta que un administrador de una propiedad escribiría a la propietaria, y la formalidad de aquellas líneas fue más extraña que si no hubiera escrito. Xochitl dobló la carta con cuidado y la guardó, y salió al campo de agaves con la determinación de alguien que había decidido que el trabajo era siempre, siempre la respuesta más confiable para cualquier cosa que la vida trajera. Fernando regresó a Oaxaca en una mañana fría de marzo, cuando los primeros signos de la primavera todavía eran apenas promesas tímidas en las puntas de las pencas más jóvenes de los agaves. Xochitl estaba en el campo cuando oyó la camioneta y caminó hasta la casa con el mismo paso firme de siempre, sin prisa, sin demostrar que aquellas 3 semanas habían sido diferentes de las semanas anteriores. Él estaba descargando las maletas con la ayuda de Ernesto cuando ella llegó, y cuando la vio, giró el rostro hacia ella con una expresión que ella intentó leer y no logró comprender del todo. Había algo diferente en él, no la distancia fría de la partida, pero tampoco el calor que había existido antes de la carta de la Ciudad de México. Había algo intermedio que ella no sabía nombrar. Él dijo: «El rancho está bien», y ella respondió: «Está». Y había en la brevedad de aquel intercambio algo que dolía levemente, porque contrastaba con las conversaciones largas y ricas de las últimas semanas antes del viaje. Pero Xochitl era una mujer que había aprendido a no pedir lo que no le era ofrecido. Así que entró en la casa y fue a preparar algo de comer porque era lo que había por hacer. El malentendido llegó de la forma más banal y más devastadora que los malentendidos suelen elegir. A través de una conversación oída a medias en un pasillo, en una tarde en que el viento estaba demasiado fuerte como para dejar cualquier sonido completamente claro. Xochitl había pasado por el despacho de Fernando cuando él estaba hablando con Ernesto a través de la ventana entreabierta, y había oído solo fragmentos, las palabras acuerdo, propiedad, ventaja, y después el nombre de ella pronunciado en una frase que no había oído completa. Se había detenido con el corazón latiendo, con una aceleración que reconoció como miedo, y había oído decir a Ernesto: «Usted consiguió exactamente lo que necesitaba desde el principio». Fernando había respondido algo que el viento se había llevado antes de llegar a sus oídos, y ella se había quedado quieta en el pasillo, con aquellas palabras organizándose dentro de ella de la peor manera posible. Lo que necesitaba desde el principio. Aquella frase había caído sobre todo lo que se había construido en las últimas semanas con el peso de una piedra sobre vidrio fino. Había caminado hasta el campo de agaves porque era a donde iba cuando necesitaba pensar,
y se había quedado entre los agaves con el viento frío de marzo golpeándole el rostro y aquellas palabras repitiéndose dentro de su cabeza con una crueldad que no había esperado sentir. La interpretación que se había formado era simple y brutal, que Fernando lo había planeado todo desde el principio, que la atención, las conversaciones, la penca de agave guardada sobre la mesa, la mano que había sostenido la de ella durante la cura del tobillo, que todo había sido parte de una estrategia para garantizar que ella no se resistiera al acuerdo, que no intentara deshacer lo que había sido construido, que ella había sido, en alguna medida que no quería calcular, manipulada por un hombre que había aprendido que los sentimientos eran variables, que podían ser usadas cuando resultaban convenientes. Se quedó en el campo hasta que el sol empezó a bajar y el frío de marzo se fue volviendo más penetrante. Pero no volvió, porque no sabía cómo mirarlo con aquellas palabras todavía tan vivas dentro del pecho. Cuando finalmente entró en la casa, la cena estaba sobre la mesa. Él había preparado algo simple, como había hecho algunas veces durante la convivencia, y aquel gesto que antes había registrado con ternura, ahora parecía diferente. Parecía parte de la misma estrategia que las palabras del pasillo habían revelado. Se sentó a la mesa y comió en silencio, respondiendo a las preguntas de él con brevedad. Y cuando él preguntó si estaba bien, ella dijo, «Estoy cansada», porque era verdad, solo que no era toda la verdad. Fernando la miró por un instante, más largo de lo necesario, y ella apartó los ojos. Y aquel gesto de apartarlos fue el primer ladrillo de un muro que había comenzado a construir sin darse cuenta de que sus manos ya estaban trabajando. Los días que siguieron fueron los más difíciles desde el comienzo del matrimonio, no porque hubiera conflicto abierto, sino porque el silencio entre ellos había cambiado de calidad de una manera que era imposible ignorar. Xochitl había regresado a la distancia de los primeros días, respondiendo con cortesía y eficiencia y nada más, y había algo en la precisión de aquella cortesía que era más doloroso de lo que la hostilidad habría sido. Fernando percibió el cambio de inmediato, porque había aprendido a leer sus silencios con una atención que revelaba cuánto había observado en los meses anteriores, y sabía que aquel silencio era diferente de los otros. Había intentado una tarde retomar una conversación sobre los agaves de primavera, y ella había respondido adecuadamente, pero había una pared detrás de las palabras que él no lograba atravesar. Había intentado también por la mañana dejar el café listo como había hecho tantas veces, y ella había agradecido con una formalidad que había dolido de una manera que él no había anticipado. Y se había quedado quieto en la cocina vacía después de que ella hubiera salido hacia el campo, sosteniendo su propia taza de café e intentando identificar qué había cambiado y cuándo. Fernando era un hombre que había aprendido a analizar las situaciones con frialdad, pero había algo en aquel alejamiento de Xochitl que no se dejaba analizar fríamente, porque había una parte de él que había dejado de ser fría en algún momento de los últimos meses, sin que él hubiera autorizado ese cambio. Había intentado repasar los últimos días en busca de algo que hubiera dicho o hecho que pudiera explicar aquel cambio, y no había encontrado nada que fuera suficiente para justificar el muro que ella había levantado. Había hablado con Ernesto sin entrar en detalles personales, solo preguntando si había ocurrido algo en el rancho durante los días que siguieron al regreso de la Ciudad de México, y Ernesto había dicho que no, que todo había transcurrido normalmente. Fernando había pasado una noche sin dormir, lo que era inusual en él, que solía dormir con la facilidad de quien había aprendido a no dejar que las preocupaciones de la noche interfirieran en el trabajo del día siguiente. Pero aquella noche había sido diferente,
porque la preocupación no era sobre trabajo, era sobre algo que había crecido dentro de él a lo largo de los meses, sin que hubiera percibido la dimensión de ese crecimiento hasta el momento en que la ausencia de ello empezó a doler. Se había quedado oyendo el viento de marzo sobre los agaves y había reconocido, con la honestidad que solía reservar solo para sí mismo, que había cometido el error de creer que era posible construir muros lo bastante altos para que lo que estaba del lado de afuera no entrara. Xochitl, por su parte, había encontrado en los días de silencio una claridad dolorosa que no había buscado, pero que había llegado de todos modos. Había reconocido que el dolor que sentía no era solo el dolor de alguien que descubrió que fue engañada. Era el dolor más específico y más revelador de alguien que había permitido que la guardia bajara lo suficiente para que un engaño pudiera doler de esa manera. Solo eres profundamente traicionado por alguien en quien habías empezado a confiar profundamente. Y aquella constatación le había llegado una mañana entre los agaves con la fuerza de algo que no puede ser ignorado. Había estado caminando por el campo al atardecer, aquella hora que gradualmente se había convertido en la hora de las caminatas de ambos, y había sentido la ausencia de él a su lado como una presencia por sí misma, lo que era una paradoja que la irritaba porque revelaba demasiado. Se había detenido frente al ahuehuete más viejo, el guardián, y había apoyado la palma de la mano en aquel tronco, como lo había hecho en la noche en que todo había comenzado, cuando el miedo a perder el rancho había sido la mayor preocupación que conocía, y había pensado que la vida tenía una manera particular de sustituir un miedo por otro, como si el corazón humano necesitara siempre de algo contra lo cual defenderse. Fue Fernando quien buscó la confrontación, lo que sorprendió a Xochitl, porque había esperado que él simplemente aceptara el nuevo silencio, como había aceptado tantas otras cosas, con la eficiencia de quien reorganiza lo que no está funcionando y sigue adelante. Había aparecido en el campo una tarde en que ella estaba sola, verificando el estado de un grupo de agaves más jóvenes, y había dicho con una voz que no era la voz controlada habitual: «Necesito que me digas qué pasó». Xochitl había seguido examinando las pencas por un momento antes de girarse hacia él, necesitando aquel instante para organizar lo que iba a decir y cómo iba a decirlo. Dijo, mirándolo directamente a los ojos, como siempre había hecho: «Lo oí a usted y a Ernesto hablando en la tarde después de su regreso de la Ciudad de México». Fernando se quedó completamente inmóvil y dijo: «¿Qué oíste?». Y ella repitió las palabras: «Usted consiguió exactamente lo que necesitaba desde el principio». Y había en su voz, al decirlas, una contención que costaba más esfuerzo del que quería admitir. Fernando se quedó mirándola por un momento que fue largo y cargado, y ella esperó, sosteniéndole la mirada con el orgullo de quien no va a desviar primero. Él dijo, y había en su voz algo que ella no había oído antes, una urgencia controlada que estaba al límite de dejar de ser controlada. Oíste la mitad de una conversación y construiste una conclusión entera a partir de eso. Ella respondió, entonces, dígame lo que no oí. Fernando se pasó la mano por el cabello en un gesto que ella reconoció como el gesto que hacía cuando estaba procesando algo difícil y dijo, Ernesto me estaba diciendo que la situación en la Ciudad de México se había resuelto, que yo había conseguido lo que necesitaba para proteger los recursos que están invertidos en este proyecto. Añadió, el nombre que oíste después fue el nombre de un acreedor de la capital que había impugnado parte del acuerdo. No tu nombre, Xochitl, nunca tu nombre en ese contexto. Y había una exasperación honesta en aquellas palabras que ella reconoció. No la exasperación de quien fue descubierto,
sino la exasperación de quien está siendo acusado injustamente de algo que no hizo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de algo que estaba siendo reexaminado, de una conclusión que había sido construida sobre fundamentos equivocados y que estaba ahora siendo puesta a prueba. Xochitl se quedó mirándolo e intentó, con la honestidad que era su naturaleza más fundamental, separar lo que había oído de lo que había concluido, y reconoció que había una distancia entre ambas cosas, que ella había cruzado demasiado rápido. Había oído fragmentos. Había sentido el miedo que siempre estaba presente por debajo de cualquier confianza que hubiera construido, y había dejado que el miedo llenara los espacios que las palabras incompletas habían dejado abiertos. Fernando dijo, más callado ahora: «Yo no planeé los últimos meses, Xochitl. No soy capaz de planear lo que ocurrió en los últimos meses, porque yo mismo no lo había anticipado». Ella dijo con una voz que había perdido parte de la rigidez que había mantenido en los últimos días. Oí lo que oí y concluí lo que era más fácil concluir. Fernando la miró y dijo, lo más fácil de concluir o lo que parecía más seguro creer. Y aquella pregunta tocó algo tan preciso dentro de ella que no respondió de inmediato, porque la respuesta verdadera pedía una valentía que todavía estaba reuniendo. Xochitl se quedó quieta entre los agaves después de escuchar la explicación de Fernando. El viento de marzo pasaba lentamente entre las pencas sobre sus cabezas, y había algo en aquel silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Durante días había llevado dentro del pecho la amarga certeza de que todo había sido una estrategia, que el matrimonio, las conversaciones, los gestos silenciosos de cuidado eran solo parte de un plan. Pero ahora, mirando a Fernando allí, delante de ella, había algo en la forma en que él la miraba que volvía aquella certeza menos sólida. Fernando habló de nuevo. Yo nunca planeé lo que pasó entre nosotros. Respiró hondo antes de continuar. Planeé salvar este rancho. Planeé organizar el proyecto agrícola. Planeé muchas cosas, pero nunca te planeé a ti. Xochitl clavó los ojos en él. El orgullo todavía estaba allí, pero también había otra cosa, una duda que no lograba ignorar. Fernando se pasó la mano por el cabello en un gesto cansado. Cuando fui a la Ciudad de México, me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo error de mi vida. Ella preguntó sin suavizar la pregunta. ¿Qué error? Él respondió con una honestidad que parecía costarle algo. Vivir sin confiar en nadie. El silencio se extendió entre ellos. Fernando continuó. La carta era de mi hermana. Mi madre estaba enferma. Pasé 3 semanas a su lado y me di cuenta de que estaba intentando vivir sin necesitar a nadie. Miró a su alrededor, hacia los agaves que descendían por los cerros, pero cuando pensé en volver a la capital, me di cuenta de que no quería irme. Xochitl sintió que algo se apretaba dentro del pecho. Fernando concluyó, porque tú estabas aquí. El viento pasó entre las plantas. En ese momento, Xochitl apartó la mirada hacia el campo que conocía desde niña. Dijo lentamente, cuando escuché aquella conversación en el pasillo, pensé que había entendido todo. Fernando respondió de inmediato, y yo no me di cuenta de que la habías escuchado. Ella bajó los ojos por un instante. Pensé que todo había sido calculado. Fernando dio un paso hacia ella. Si hubiera sido calculado, Xochitl, yo ya me habría ido. Ella volvió a levantar la mirada. Él continuó. Habría resuelto las deudas, organizado el rancho y vuelto a la Ciudad de México. Un paso más. Pero me quedé. Aquellas 3 palabras quedaron en el aire entre ellos, porque quedarse exige más valentía que partir. Xochitl preguntó casi en un susurro. «Va,